Hola, Caro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿Y tú? bien, con un poco de gripa acumulada de 2 semanas, pero siento que llevo un mes como en esas. Yo creo que en general la mayoría de las personas que estamos en el hemisferio norte, donde hay invierno en este momento, estamos igual. Bueno, no sé, aquí en España al final viste que hay como un montón de Cambios virus y y también virus. virus. Bueno, tú más con tu pequeña ahí en la guardería. Ujú. De hecho, yo creo que si comparamos nuestras voces a las de los primeros episodios, estas son unas voces un poco más gruesas. Seguro. Y que seguro quienes ya nos escucharon en los primeros 2 episodios pensarán y habrán escuchado que decimos 2024 o antes del invierno. Es porque grabamos el año pasado. Por cosas de la vida, estamos volviendo a grabar ahora en el 2025. Yo creo que incluso uno debería grabar estas cosas sin tiempo ni nada. Hay un podcast que yo escucho donde dice siempre la presentadora o la chica que habla como un buen día para ustedes, sea el día que sea, la hora que sea y el momento que sea. Pues porque al final esto, pues la idea es que trascienda, ¿no? Claro, sí, obvio. Bueno, pero igual ahí ya quedó el 2024, el Ya, no, sí, invierno, eso ya está. aquel solecito, la Eso ya terraza, está, así eso ya que está. bueno, X. Hola, somos Bárbara y Carolina, Bienvenidos y bienvenidas a Quiero matar a mi jefe. Quiero matar a mi jefe, el podcast donde hacemos catarsis y sacamos a la luz todo eso que nadie dice sobre el mundo laboral. Desde las frustraciones con los jefes hasta las quejas con los empleados. Aquí compartimos anécdotas, desahogos Y sobre todo reflexionamos sobre cómo mejorar la cultura empresarial para que dejemos de sentir esa frustración de querer matar al jefe. o al empleado. Porque, seamos sinceros, trabajar no debería ser una tortura. Acompáñanos en este espacio donde reímos, compartimos, lloramos y buscamos soluciones. Para hacer del trabajo un lugar mejor. Vamos a ello. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Carito? Un tema bastante, no sé, yo lo vengo pensando hace mucho tiempo y se me vienen un montón de cosas a la cabeza, creo que uno de los más densos. El jefe tóxico y sus estrategias de manipulación. Aparte, yo creo que esto, o bueno, los ejemplos que vamos a contar hoy, nuestras historias, creo que es uno de los detonantes por los cuales empezamos el podcast, ¿no? O sea, a ver, no el decisivo, pero al final como venimos de varios años de situaciones tóxicas y manipuladoras, fue como, sí, o sea, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que el podcast también debería tener como un eslogan donde la palabra tóxico tiene que ir en algún lado, Claro. porque lo que tú dices como que en parte gracias o a partir de eso es que hoy estamos acá sentadas y hemos estado sentadas hablando de esto como no sé cuántas veces en la vida. Pero sabes que una pregunta, la palabra tóxica, me va a salir de contexto, como que es muy juvenil, me cae que vengo, es como muy, la hemos estado utilizando últimamente en los últimos años. Pero si hablamos 10 años antes, no, esa palabra no hacíamos referencia como a las relaciones tóxicas, al jefe tóxico, a tal persona es tóxica. ¿Cómo se decía antes? A ver, yo creo que ahora también es que la palabra se prostituyó muchísimo. Ya para todo, ahí deja de ser tóxica. O sea, ni siquiera lo bien usamos, porque Sí. cualquier mala acción que uno hace, Ya. mala guiño, guiño, ¿no? Ay, qué tóxica eres. ¿Sabes qué es lo que es verdaderamente tóxico? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Repíteme. No, que cómo se decía antes a un jefe tóxico. ¿Sabes qué, Caro? Yo creo que antes ni siquiera, no sé en qué tan antes te estás yendo, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que antes la gente ni siquiera se ponía a pensar que un jefe era tóxico o manipulador, simplemente aceptaba que su jefe era su jefe y que se tenía que hacer lo que el jefe decía y ya está. Pues Entonces, justo pensaba eso, ¿cómo se le decía antes? Y después llegaba a esa reflexión de lo que estás diciendo y es como, yo creo que no existía porque se normalizaba. claro, Que total. habían jefes como buena onda o muy chéveres, muy amables, amigables, cercanos, y el otro tipo de jefe que lo que llamamos ahora tóxico, pero que se normalizaba de, es que tienes un jefe es bravo o un jefe mal geniado. Y ay, tú tienes un jefe chévere. Un jefe. Y yo creo que tampoco hay que irnos tan lejos, ¿no? Yo creo que en mis primeros trabajos tampoco se utilizaba la palabra tóxico y yo hacía lo que me tocaba hacer. A ver, por suerte nunca, cuando fui más pequeñita, porque trabajé desde pequeña, tipo 16, por suerte no me enfrenté a ningún jefe manipulador ni tóxico, pero yo creo que ni cuando teníamos 16 se decían esas palabras, ¿no? Sí, no, yo tampoco creo. Oye, pero entonces para empezar, me puse ahí como a investigar. Hay que hacer tarea, hermanos. Claro, hay que no nada más hacer. es venir a hablar baboserías.
Y encontré un poco como ese significado y lo que encontraba es que es alguien cuyo comportamiento no solo afecta su desempeño como líder, sino que adicionalmente crea un ambiente de trabajo hostil, agresivo y muchas veces manipulador. También, digamos que hablaba o leía que su estilo de gestión o de liderazgo usualmente incluye un abuso emocional, abuso de intimidación, control excesivo y en general, esto me pareció súper denso, comportamientos que dañan nuestra moral, bienestar personal y bienestar en el equipo. O sea, todas estas características es como, ¿what? Y como para cerrar y no sé, que empieces a contarme alguna historia que se te venga a la cabeza o que le pasó a una amiga de una amiga. Estos jefes, mira que son expertos en generar mucha inseguridad a nivel incluso personal, o sea, no solo del equipo, sino a generar ya inseguridades en el ámbito personal de uno, manipular todas las situaciones a su favor, donde uno termina siendo como creyendo que uno es como el malo, y en algunos casos hacer que dudemos de nosotros mismos. O no, en algunos casos yo diría que casi siempre. Y nada, y por finalizar, a veces la manipulación no es como tan obvia en muchos casos, pero sí hay muchas señales que empiezan a generar que uno dice, esto sí es manipulación. Eso de que dices que las manipulaciones no son tan obvias, en México decimos que eres chinga quedito. ¿Chinga qué? Quedito. ¿Quedito? O sea, chinga poquito. Como jode poquito. Y como por debajo del agua, como que no se nota, como que lo hace muy sutil, pero ya sabes que esa cosita que hace es para molestarte, para joderte, para... Bueno, decimos chingaquedito. Ya los que estén en México sabrán a qué me refiero. Qué fuerte. Aparte, antes de empezar a contar las historias, me pongo a pensar ahorita que estabas hablando, digo, ¿será que los jefes no se dan cuenta que son así? Bueno, a ver, me estoy poniendo a pensar concretamente en mi jefe, mi ex jefe, que ahora voy a contar esa historia, pero yo digo, este jefe no sabía que era así. O sí, no lo sé. Al menos a ojos de nosotras no aparentaba saberlo. ¿Otras personas lo sabrán, Carlos? Sí. ¿O sea, lo harán a posta? Yo creo que hay esos dos tipos de personas, los que lo hacen como que sin darse cuenta y al contrario, creen que lo que están haciendo está bien. Es como sus técnicas para manejar el equipo y que funcione y creen que está bien y que no están haciendo una afectación. Pero sí, yo también tengo un par de casos en los que realmente eran sus estrategias, porque pasa mucho y lo comparo con los que somos papás y mamás, que es cómo hago para que mi hijo haga tal cosa. Entonces pasa lo mismo con los jefes, cómo hago para que mi equipo haga tal cosa. Entonces, en lugar de usar o tener herramientas o estrategias de comunicación y buenas y que generen realmente un cambio de actitud o cambio de temas en la oficina, lo que hacen son cosas no agradables porque dicen, pues lo punitivo va a funcionar. Y tristemente, a veces esas cosas negativas o esos temores o esas estrategias o herramientas negativas que usan, a veces tienen más resultados que lo positivo. Que es fuerte. En mi caso no fue así, ¿eh? Sí, no, obviamente estoy como generalizando, pero también hablando con gente que ha sido jefes de equipo, líderes, tristemente, pues al también somos seres sociales manipuladores también, o sea, no podemos hablar solamente de los jefes, sino también de cuando hemos sido empleados. Hay muchas cosas que también las usamos a nuestro favor y cosas que seguramente comportamientos no debimos o no deberíamos hacer, pero lo hacemos. También pues para manipular situaciones. Igual, no estamos justificando. Sí, no, cero, simplemente estoy como tratando de contar que pues pasa un montón en la vida real. Me contabas también que un montón de gente, bueno, cuando publicamos en Instagram historias de jefes tóxicos, no, pues me escribieron, o sea, yo creo que todo el mundo dijo, sí tengo historias, o sea, no creo que haya una persona que no haya tenido una historia de algún jefe tóxico, o sea, que no exista en su vida. Y mira que el mayor común denominador es eso, jefes groseros, manipuladores, gritones, odiosos, odiosos en público, es decir, que te hacen cosas feas, que te hacen sentir mal, o sea, pero historias así, o sea, así. Pero cuéntanos algo tú, ¿no? Estoy dilatando contar mi historia. A ver, la verdad tengo varias. Lo que dices, al final, como esta
serie de acontecimientos te van afectando, ¿no? No nada más tipo a nivel de trabajo, sino también a nivel mental. Ya les dije yo que en ese trabajo duré varios años trabajando, entonces como después de varias como actitudes de este personito, obviamente uno va bajando el rendimiento. Yo llegué, la verdad, hasta desconfiar de mi chamba y que a mí me gusta trabajar y yo sé que trabajo bien, pero llegaban momentos en los que decía, güey, ¿será que es que no trabajo bien? ¿Será que es que, aparte de cuando yo decía, voy a buscar otro trabajo, y si no me contratan en otro lado, y si no esto, O sea, ya dudando de tus ya capacidades. dudando de mis capacidades, y que sé que soy bien crack, la verdad, pero dudando de mis capacidades, y es como, no puedo creer que haya llegado a esto. Obviamente fue un proceso largo de varios años de estar recibiendo comentarios de un jefe tóxico y manipulador, que de hecho recuerdo varias. La más fuerte y la que más como me trastocó muchísimo la cabeza, que ahí fue cuando dije, basta ya de estar calladita y de seguir aceptando tanto, ¿no? A ver, yo creo que también aquí muchas veces, hablo de la gente que estamos en España y que somos migrantes, muchas veces aguantas esto porque no hay de otra. Es cierto, es Porque cierto. o estás en un trámite legal o porque Si al final estás fuera de tu red de apoyo en la que dices, vale, pues si me quedo sin trabajo, me vuelvo a la casa de mi mamá. O de hambre no me va a morir, pero pues cuando estás lejos y fuera, al final es como, pues te toca. te toca. Entonces, ajá, creo que es la historia de muchos. Sí, y cuando hablas de migrantes también, o sea, me haces como pensar en la gente que es muy vulnerable incluso en sus países de origen, porque pasa mucho que usualmente, a ver, todos necesitamos el trabajo, o sea, Sí, obvio. seguramente hay Ajá. una porción del mundo que no trabaja Millonaria, porque- privilegiada, maravilloso. porque lo necesita, o sea, creo que todos lo necesitamos, Sí. pero sí es cierto que hay muchísima gente que sí tiene una necesidad absurda de, es que no me puedo dar ni el lujo ni de renunciar un día, 2 días, porque es que no tengo cómo comer esta noche. Y súmale a eso familia, súmale a eso deudas, súmale a eso, bueno, un montón de contextos. Es mucho más difícil cuando de verdad no puedes, o sea, sabes que estás en un ambiente tóxico, pero no puedes salir de ahí por la necesidad. Entonces te haces más vulnerable. Y aparte esa vulnerabilidad se ve. ¿Y qué pasa con esos jefes tóxicos? No, pues más se agarran, más. Bueno, voy a contar mi historia y luego voy a contar otras historias que ahora me estoy acordando de eso que estás contando. Pero bueno, para no hacer tanto reguero en mi mente, recuerdo yo un día que este jefe me habla a su oficina y me dice, a ver, igual ya las cosas estaban como súper densas en la oficina, porque este personito es muy tóxico. Entonces no nada más era cosas que me afectaran a mí, sino era cosas que afectaban a todo el equipo en general. O sea, ya la verdad el ambiente con él estaba muy contaminado. Entre el equipo no, porque al final éramos como, venga, vamos a sobrevivir, venga, mucha hermandad. Total, este señor me habla y me dice, bueno, que vaya a la oficina. La cuestión empezó, o la charla comenzó porque él decía que yo hacía comentarios que intoxicaban el ambiente en la oficina, que era mi deber hablar bien de él con mis compañeras y hacerlo ver a él como un buen líder. Y yo le dije, con todo el respeto que tú te mereces, ese no es mi trabajo, es a través de cosas que tú hagas y que la gente te vea. A ver, es una empresa pequeña. Cuando es una empresa pequeña es muy fácil acceder al director, líder, lo que sea, y ver cómo es de verdad, ¿no? Nadie tiene que contar cómo es. Y yo, bueno, después de que le dijo eso, me dijo, es tu culpa que estas personas crean que yo soy un mal líder. Y yo, no, no es mi culpa. Sí, sí, es tu culpa. Y yo, no es mi culpa. Entonces, para los que ven esto, empezó él a acercarse tipo en su escritorio y, es tu culpa. Y yo, no es mi culpa. Bárbara Salas, ¿es tu culpa, sí o no? Obviamente ya ejerciendo su cuerpo contra mí, no sé qué, yo sentadita ahí, toda pequeñita, indefensa, como me ven. y claro, me lo dijo 2 veces, a ver, ahora lo digo con gracia, ¿no? Pero en ese momento él era como tipo su cara tan serio. Aparte, no, y aparte lo que dices, no era un tema solamente de cómo te hablaba, sino un manejo corporal. Empezando que este personaje pues era alto, era grande, versus nosotras, chiquitas. Entonces, al final es un conjunto de cosas que ejercen poder sobre ti y pues... Claro, aparte yo ya venía de varios años de aguantar. Claro, me quedé congelada y fue como... ¿Y qué dijiste? Pues asentí, o sea, fue como...
Como básicamente sí es mi culpa. Hombre, ¿qué Sí. hacía? O sea, es como, no puedo renunciar ahora, este tipo está aquí sobre de mí, ¿qué hago? ¿Y estaban solo los dos? Estábamos solo los dos. Obviamente, ya después siempre uno piensa, maldita sea, hubiera reaccionado de hecho esta otra manera, le cosa. hubiera dicho esto, me hubiera levantado, hubiera salido, que ahora, a ver, por suerte, gracias a todas las experiencias que tuve en ese trabajo, no me volvería a pasar. Y por eso estamos haciendo esto, ¿no? También que tengo la capacidad de contarlo y que no me da miedo, como lo decías, de que muchas historias... Sí, que es te que eso te iba a decían decir, eso. como Ajá. que hay gente que me escribió y me dijo, bueno, esto me pasó hace 5, 7 años, o sea, experiencias donde ya ni siquiera están, que ya ni siquiera saben del fulano o la fulana, y aún así me dijeron, pero si vas a publicar la historia, porfa que no digas mi nombre. O sea, imagínate el trauma que queda ahí para que tú después de 5 o 7 años prefieras evitar contar, o más que contar, como que sepan quién es, en qué empresa fue y demás, Ajá. para eso. A ver, yo creo que, a ver, Caro, la verdad es que sí, al final son golpes duros. Ajá. Yo sé que mucha gente que nos escucha van a decir par de payasas delicadas, gente Ya. que bla, bla, pero no, es que de verdad duele. O sea, yo me considero una persona con una templanza como fuerte y con un carácter que, pues, duro, que aguanta y eso. Y aún así, no pude con un jefe manipulador y me lo creí y creí que yo no trabajaba bien y eso, pero yo digo, por suerte pude dejar ese trabajo al poquito de esa situación que me marcó y demás. Y ahora digo, qué suerte poderlo contar, poderlo hablar, poderlo decir, que se me erice la piel todavía y si me pongo en el momento preciso, todavía digo, ay, ¿cómo aguanté ese? Hasta hago puños del coraje, ¿no? ¿Cómo aguanté eso? Pero es que cuando estás ahí tan metida, como el jefe es tan manipulador, ni te das Ni cuenta. te das cuenta. Y sabes también una cosa que pensaba escuchando tu historia, que tristemente, culturalmente, también tenemos un tema mental muy denso, donde siempre, no sé, por lo menos a mi generación, nos educaron mucho con que hay que tenerle respeto al jefe, pero el respeto es de él es superior a ti. Ujú. Y no hablo de una superioridad jerárquica en la empresa Que porque obviamente existe, existe y es claro. normal que las empresas tengan este tipo de estructuras, sino una superioridad de que tú eres menos o que siempre como es como que al el empleado le están haciendo un favor de estar en ese trabajo, que el trabajo no es algo de doble vía, un favor en doble vía, sino no, a ti te están haciendo un favor. Entonces, si uno suma todos estos aspectos, o sea, como culturales de cómo te criaron, culturales de lo que has visto de pronto de tus papás, donde el respeto al jefe, como estoy hablando de este respeto, entre comillas, y adicionalmente de ese tema jerárquico, y le sumas tener un tipo de jefe de estos, pues claramente las consecuencias de esta relación pues pueden terminar en lo que tú nos estás contando. Y al final la necesidad más no me puedo ir de acá, más este jefe tiene estas características. Y entonces un poco lo que decías de yo creo que ya no nos pasaría o ya por lo menos no nos dejaríamos de pronto faltar al respeto de esa forma o a nuestra integridad. Poner un o a nuestra límite dignidad. también, ¿no? Se me fue la palabra de lo que iba a decir, pero... Eso pasa, esto es grabado en directo, así que estas cosas suceden. Que iba era que este espacio también es como para que empecemos a darnos cuenta que somos importantes y que las dos partes nos necesitamos. O sea, el empleador y el empleado. El empleador sin nosotros no funciona y nosotros sin el empleador tampoco funcionamos. Esto debe ser un trabajo de doble vía. Si las empresas realmente y los que lideran empresas se dieran cuenta que si la gente está feliz, si la gente es está agradable en su espacio de trabajo, en su ambiente, eso es igual a una empresa productiva y viceversa. ¿Qué tenemos que poner por parte nuestra? Claro que sí, pero sí es cierto que ese escenario siempre va dado más por esos líderes, esos jefes de cómo se prestan las cosas en la empresa. Si no, esto va a seguir pasando. Y también nuestra invitación es que ahí que da miedo, sí, da miedo decirlo, sí, a veces dices no puedo, pero hay muchas formas de hacerlo, hablarlo, denunciarlo. Incluso aquí llega una historia, imagínate que hace muchos años yo trabajé en una empresa y también tuvimos un jefe muy difícil.
esta persona era tóxica con unos y con otros no. O sea, era de estos que cogían el equipo como 3 personas, una persona, pero eran unas cosas constantes. Y era por épocas también, pero era el típico súper chabacán, amable, que nos hacía como muchas salidas, muchas cosas. Entonces, o sea, era buena onda de verdad. Sí, era buena onda, pero con algunas personas era muy, muy odioso. Hubo un momento en esa empresa en la que la copa estaba rebosando y un día llego yo a la oficina, muy temprano, no había llegado nadie más, y encima de mi escritorio habían varios documentos como, sí, que nos llegaban del correo, y dentro de esos había una carta sin destinatario y sin nada. Y yo estaba igual revisando porque pues estaban a mí. Y cuando empiezo a leer, era una carta anónima a este personaje, de Al alguien jefe. muy respetuosa, la verdad. Es que uno se hace tan políticamente correcto. Muy cuando respetuosa, manda esos pero mails. sí diciéndole como que esto no podía pasar, que él no podía ser tan atrevido, que estaba abusando del poder, o sea, claramente. Claro, cuando yo vi eso, yo dije, miércoles, se va a armar, porque era un tipo que además no sabía gestionar este tipo de cosas. Igual yo tenía que mostrársela. Claro. Entonces, cuando él llega, le dije, mira, esto estaba esta mañana acá. Cuando lo lee, pues, oh por Dios, este señor... ¿Tú lo habías leído empezando- antes? Claro, yo la leí todo porque yo dije, pues no tiene nombre ni nada. Sí. Y aparte, pues no era una carta sellada tipo que viene en un sobre o No, algo, ¿no? no. Simplemente la dejaron tú no con toda sabías la para quién correspondencia. era. Y pues claro, oh, sorpresa, lo tomó muy mal. Claro, yo creo que hirió su ego porque él sí se sentía muy buen jefe y como, ¿cómo van a decir eso de mí si yo les hago esto, si hacemos tal cosa, si este equipo es súper chévere? Que no quiero desconocer esa parte chévere, pero tampoco, y aquí hago un paréntesis, no podemos justificar acciones del jefe tóxico simplemente porque este personaje es bueno con nosotros. Claro. Porque pasa un poco lo del esposo o la esposa maltratadora. Ay, sí, justo. Que te maltrata, pero otro día llega con rosas y no pasa nada, Ya, perdóname. sí, eres muy bueno, sí, está Sí, sí, bien, sí. yo soy una... Sí. Y así, entonces yo creo que tenía esa psicología como de esposo maltratador y lo hacía con el equipo. Entonces, claro, le pegan el ego así horrible. Nos pidió como en su círculo más cercano, como no digan nada, pero fue en una búsqueda, en lugar de solucionarlo, porque yo dije, bueno, puede ser una oportunidad para que el tipo diga, vale, La ¿qué estoy haciendo? Ajá. Seguramente tengo algunos comportamientos, bla, bla, bla. No. Pues empezó tipo en una cacería de buscar a la persona. ¿Era a mano la No, carta? era impresa. Menos mal. Pero te lo juro que empezó a hacer en plan, vale, podría, como seleccionó, Maltrato de a ustedes estos. no podrían ser por estas y estas razones. Y sin embargo, yo creo que empezó a tener otros tipos de círculos para hablar y dudar si de pronto alguno de nosotros había sido capaz de eso. Al final... O sea, el FBI. Básicamente, al final en ese Excel quedaron seleccionadas como unas 3, 4 personas, a las que al final unas no aguantaron, 2 creo que despidieron, más que pasó bastante tiempo, no me acuerdo bien cómo terminó la historia, pero él sí se quedó en la cabeza con una sola persona que había sido. Y casualmente esta persona era muy amiga mía. Y yo le pregunté a ella, como, oye, y ella, mejor dicho, me lo juró como por lo más sagrado, y yo tampoco la sentía capaz de eso. Ella dice que obviamente que no lo hizo, y la verdad yo le creo, y le sigo creyendo, pero se quedó como que ella había sido. Al ¿Y la final echaron? creo, digamos que estábamos como en una entidad en la que no es tan fácil los despidos por los tipos de contratos que habían. Al final como que se acaba, ella creo que al final consiguió un trabajo y se fue, bueno, no recuerdo bien, pero como resumiendo la historia, a pesar de que el ambiente no era tan tóxico, él sí tenía unas actitudes bastante feas con ciertos personajes, pero al final tampoco pasó nada. Entonces aquí mi duda viene a... Qué rabia, ¿no? ¿Será que estos personajes cambian? Claro, mira, tú hablas de tu compañera que envió una carta. Yo le envié un mail después, porque, a ver, no a él, a Recursos Humanos, pero empresa chiquita, Recursos Humanos está en la misma oficina. Es la misma persona. No, Casi. pero técnicamente. Yo envié un mail larguísimo, o sea, una biblia de un mail de
no solamente cómo me había hecho sentir ese día, sino cómo me había hecho sentir en otras ocasiones, abusos que le hizo a otras personas, la deshumanización que tuvo echando a compañeras de nosotras, como leyéndole la carta, ¿no? Incluso le dije que era un acosador. Sí utilicé la palabra acosador. Sí, la palabra acosador. XXX, yo dije, después de ese mail tan revelador y tan sincero, muy políticamente correcto, eso sí, traté de redactarlo lo menos respetuosa. ofensivo y lo más respetuoso posible. Sincero, pero respetuoso. Exacto. Yo dije, me van a echar. O sea, yo dije, no me voy a quedar callada porque ya fue demasiado. No me echaron. ¿Y ustedes creen que este personito cambió? No. Incluso, a ver, de repente se mostraba como más amable, como queriendo tratar de ser una mejor persona. Y lo que decíamos en el episodio anterior, o en el primero, no me acuerdo, él se autoproclamaba el mejor jefe de la vida. Y cero. O se sea, lo creía. Y se lo creía. Aparte yo digo, ¿cómo se lo creía si después tenía estas actitudes y estos arranques de ira y de berrinche y de grosería? Yo creo que no cambian, Caro. O sea, yo creo que al final es una mala regulación de sus emociones. Y a ver, perdón, yo lo entiendo, al final somos personas tratando con otras personas. Es fácil que se nos salgan los humos y los demonios de vez en cuando, pero no al final es como, vale, a ver, son mis empleados, no puedo ser un hijo de la guayaba, tengo que comportarme XXX, pero bueno, al final yo creo que a menos que te des cuenta y quieras darte cuenta, porque aunque se lo hicimos saber varias veces sus actitudes, él no cambió, no quería cambiar, no quería darse cuenta, entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces, si es gente así, igual, nada que hacer. Qué lástima por las personas que vienen detrás de nosotros y de las personas que han sido manipuladas y pues lastimadas, ¿no? Pero sí, es gente que a lo mejor así se va a quedar para siempre. Qué triste. Sí, oye, y otra cosa que se me viene a la cabeza es qué tan prósperas terminan siendo esas empresas, en el sentido que, a ver, se mantienen obviamente porque hay un ritmo de ventas, de pues el servicio que ofrecen, que tampoco vamos a decir que el servicio o el producto sea malo, bueno, etcétera, pero qué tanto serán sostenibles realmente en el tiempo, porque eso también debe ser agotador para estos personajes, porque esto trae un resultado. Rotación para empezar. Imagínate, dinero que se pierde ahí, que mucha gente piensa que es despedir, pero eso. Entre que capacitas otra vez a la procesos de persona. aprendizaje, curvas de aprendizaje. Incluso que se integre bien al equipo, que esta persona haga su trabajo. Debe haber también un desgaste para estos personajes, ¿no? Oye, sería cool entrevistar a un jefe tóxico. Pues como y lo para van a escucharlo. Obviamente no decirle, oye, señor o señora tóxica, a ver que te quiero entrevistar porque eres el candidato o la candidata perfecta. Pero no sé, sería como cool alguno de esos personajes. Claro. Y saber cómo, incluso invitar a un psicólogo que analice la sociopatía. Cool. Pero yo me imagino yendo a entrevistar a este personito. Él es el jefe perfecto, ¿no? Que todo el mundo es feliz. Van a seguir en su rol de manipulador y jefe perfecto. Qué fuerte. Claro, obvio. ¿Sabes qué? Estaba aquí releyendo del episodio de hoy y hay un tema, regresando a lo que hablabas del tema del uso de la culpa, que es uno de los, como de las actitudes también o de las estrategias de manipulación de un jefe tóxico. Y mira que son jefes que también culpan a los empleados de los problemas o responsabilidades que son del propio jefe. Digamos, te pone una tarea y ya la deja como en el aire. Y llega el día de esa tarea o de hacer o entregar lo que tienes que hacer. No habían plazos, no habían instrucciones, no había absolutamente nada. Y termina culpándote a ti de ese desempeño. Entonces, un ataque a ti frente al tema ya personal, digamos, de lo que nos contabas ahorita, es culpa tuya de que la gente me odia en esta empresa y es culpa tuya y es culpa tuya, sino que aparte se mete con tu parte profesional e intelectual, que siento que es más denso porque hace parte también como de tu integridad y termina generando, vuelvo al tu caso, de esa duda de capacidades. Qué heavy, ¿no? Y aquí no sé si tenga algo que ver, pero me acuerdo mucho también una experiencia y que también pasaba en este lugar, como había y no había en realidad
funciones establecidas para cada persona. Ujú. O sea, como que cada quien sabía qué tenía que hacer, pero habían muchas cosas que eran Al como aire. transversales. Sí. Entonces a veces llegaban estas reuniones o cuando preguntaban por ciertas tareas, y no sé si te acuerdas que preguntaban como, ¿cómo va esta cosa? Y seguramente tú ni la tenías que hacer, no había responsable, pero como eras tú la que estaba ahí, o yo, la persona que estuviera, recaía en ti esa responsabilidad. Pero ¿por qué no se ha hecho? Y uno era como, pues es que no es. O a veces habían tareas que uno sí sabía que era de otra compañera, pero como esa persona no estaba por el horario, por lo que fuera en ese momento, recaían las personas que estaba ahí y básicamente el vaciado, no el regaño, era para todas. Aquí yo creo que se junta el jefe ausente del episodio anterior con el jefe tóxico, ¿no? Ajá. Ujú. Que al final, y ahí, La bomba. que yo creo que igual lo que dices al final, yo creo que el rendimiento, las empresas van a seguir funcionando. No sé si en el mismo punto o con la misma, ¿cómo lo diré? Como, A ver, no funcionarían igual si hay un jefe que es un buen líder, que es Ya. un buen, sí, que es un buen líder. ujú, No van a funcionar Sí, igual no, una no, empresa no. que tiene un jefe tóxico que tiene una empresa, o sea, un jefe, un buen líder. Me estoy liando. Pero yo creo que al final las empresas van a Sí. seguir funcionando. O sea, yo creo Sí. que habemos muchas personas que aunque estemos siendo manipuladas y haciéndonos menos, seguimos trabajando. Quizá poquito, pero seguimos trabajando porque al final uno tiene un compromiso consigo mismo de voy a seguir trabajando. Obviamente ya cuando llegas al punto en voy a empezar a ser tortuga, eso ya es difícil. Pero al final uno como persona responsable, a ver, yo estoy hablando por nosotras, ¿verdad? Sí, 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 Quizá sí. habrá una gran cantidad de personas que dicen, a mí me la pellizca, yo voy a dejar de trabajar, esta persona tal, hasta que... Aquí en Tal cual. España hay beneficios cuando los echan, en América Latina no tanto. Oye, y hemos hablado mucho como este jefe tóxico, manipulador y demás, pero es cierto que no era un jefe, bueno, tuvo algunos momentos, pero de gritar, o ¿Que sea, gritaba? sí, pero me refiero de putearte, ay, perdón por la palabra, Ups. o sea, No te de- insultaba con... de insultos, No, de gritos, incluso violencia física, porque No, hay casos. pero hay O, casos. a ver, él gritaba sí, pero no era, o sea, era como un grito de molestia de él, pero no de como gritarte, Bárbara, eres una inútil, bruta, no sé qué, a ese nivel. Que hay creo muchos que jefes así, más o- ¿no? A eso voy, que debe ser, o sea, mucho peor, o bueno, no sé. O sea, no sé dentro si de es todo peor. estábamos bien. Bueno, no sé, porque no sé si es Ajá. peor una violencia pasiva o una violencia así como tan agresiva. Yo creo que las dos joden, ¿no? Una más lentito, por eso digo el chingaquedito, Ya. porque va de a poquito, sí. sembrándose, y la otra es, te cae Porque es que sopetón. mira que yo tuve una jefe que le tenía mucho miedo. La vieja era una crack, que a veces nos escudamos en eso para permitir Ya, abusos. sí. Ujú, Pero bueno, al menos era una crack ujú. tratando mal, no una pendeja. Tratando mal, ya, Tratando porque mal. al menos tú no dices, bueno, Al menos, quiero tener esta parte de sí. ella, esta parte es una hija de la guayaba. Fue casi uno de mis primeros trabajos en la vida laboral. Esta vieja era workaholic, era Mal. súper inteligente, o sea, era brillante, de verdad. Y aparte era en un área y en una industria donde era más masculina de hombres. O sea, tenía que guerrerearse la mano. Entonces yo siento, después de muchos años analizando su actitud también, sentía que la forma de ella mostrarse fuerte ante nosotros como empleados y ante su gremio, seguramente era eso. No justifico. Trato de reflexionar por qué ella era así. El caso es que una vez, o sea, hubo muchos abusos de parte de ella, sí gritaba mucho, o sea, me gritaba bastante. Yo lloré allá lo que no está escrito. Ay, caro. No está escrito. Pero tengo un suceso particular que me acuerdo mucho. Aparte toda pollita, ¿no? Sí, era muy chiquita. Ajá. Y calcula que allá las oficinas todas eran como en cubículos abiertos y era un espacio muy, muy grande, mucha gente. Y habían 3 oficinas de los jefes, pero estas oficinas eran tipo vidrio, o sea, uno veía todo lo que la persona estaba haciendo. Mi cubículo estaba justo al frente de ella y yo básicamente era como parte de su mano derecha, o sea, como un asistente. Pues imagínate que, claro, yo todos los días yo ya iba con mucha ansiedad a la oficina, ganaba muy bien, era un buen puesto, era un buen gremio, o sea, era como esa plataforma para crecer. Seguramente también por eso lo permitía. Pero ese episodio me acuerdo mucho que yo a veces respondía a sus mails o respondía cositas de ella. Tenía ya mucha confianza en ese momento. Y un día llega gritando desde el ascensor mi nombre. Calcula que tenía que caminar
La caminada entre el ascensor y la oficina de ella podría ser un 10 minuto. minutos. Ajá. Carolina, pero a grito. O sea, Ay, toda jue esa madre. oficina Ajá. se puso en silencio. No O sea, ni los teléfonos sonaron. No mames. Y todo el mundo volteó a mirar. Esa señora venía, Roja. pero no sabes. O sea, yo dije, me va a pegar. O sea, literal. No mames. Yo dije Ajá. eso. Mis dos compañeros que estaban cerca a mí me dijeron como que me hacían señas de tranquila, como respira. Yo obviamente ya iba a llorar sin saber qué estaba pasando. Y esta señora, Claro. es que chiqui. no puede ser que esto esté pasando, es que no, como es que no puedo confiar en él, pero a grito, o sea, grito, de que incluso una de sus, no sus superiores, pero sí Una era como iguala. una igual, salió de la oficina y también le hizo como señas de cálmate, cálmate. Entró a la oficina, abrió la puerta que es de vidrio, la tiró, o sea, obviamente no se rompió porque, no sé, son como vidrios de Muy superseguridad. gruesos. Ajá. Botó el bolso, su chaqueta y salió otra vez a gritarme y me dijo, te estoy llamando desde que entré, entra, pero así gritando. Yo entré así, o sea, yo temblaba, No manches. así ya, ojo aguado, yo tratando de evitar llorar. Siéntate, entonces yo me senté, pero me senté pues al frente de su puesto de trabajo y me dijo, no, me hizo sentar donde ella se sienta. ¿Y eso es de película, Carolina? Sí. Abre el correo, que no sé qué, así. Yo no podía, o sea, que eres estúpida, ¿qué te está pasando? Que no sé qué. Y yo me decía, yo no entendía, me decía, abre el correo que respondiste a no sé quiéncito. Y yo, ahí pensé, yo dije, miércoles, quién sabe qué dije, que se me Aparte, fue. lo peor es que uno empieza a dudar uno bien todo, rápido. pero si yo leí ese correo 30,000 veces en lo que buscaba, obviamente me demoré, a ver, fue rápido, pero en realidad 20 segundos que se hicieron eternos. yo temblaba. Léelo. Y me lo hacía, lo leí. No sé, gracias por tal cosa, adjunto, tal, yo se me fue el final de adjunto, bueno, hacía unas cosas. Yo lo leí y yo dije, o sea, yo no sé si de los nervios, yo decía, no, es que yo no veo nada. ¿Qué crees? Es que son imágenes, no sé qué. Y yo le decía, no entiendo. Ah, es que tras del hecho no entiende, que no sé qué. Y yo así, vuélvelo a leer. Y lo leí. ¿Qué hija de la...? Mira, lo leí 4 veces y en voz alta y duro para que escuche, O sea, así. mamá, era tu mamá. Horrible, horrible. Bueno, no, tu mamá no es así, señora, no se crea. Y después empezó a golpear la pantalla y me decía, es que no ve, es que no ve. Yo, de verdad, así. ¿Pero qué era, Caro? ¿Saben qué era? ¿Qué? Se me fue doble coma en el mensaje. Doble coma. No jodas. Y yo, Esa señora tenía un problema ¿qué? también, ¿no? O sea, claro, era demasiado estricta y era todo perfección. cuadrada, pero a un nivel Doble brutal. coma. De hecho, amplió la pantalla así cuando Ay, amplían no. así. Qué Y exagerada también, o sea. Pero imagínate los niveles. Ya, O sea, de el maltrato hasta por esas cosas. cosas. Vuelvo ¿Qué y digo dices? que al final es gente que no sabe controlar Nada. lo que tiene acá. Entonces, seguramente, después de mucho tiempo, yo analizaba, seguramente ese día se agarró con el esposo, la regañaron de alguna cosa, le Casi llamaron la chocan. atención, le fue mal, se encontró con alguien en la calle, que no sé qué. Pero eso no es culpa Vio de uno, esto. hermano. No, claro, pero al final, al ser como personas, a veces cargamos todo eso y vamos y lo llevamos al trabajo y nos desquitamos con la gente, incluso como compañeros. Sí, a veces que nos andamos Lo que viendo. pasa es que el jefe tiene una responsabilidad un poco más grande, que al final es un líder, Ujú. de controlarse en ese sentido, porque no pueden pasar esas cosas. Y eso que hablamos, Caro, ahora en nuestras experiencias, que al final son temas tipo más corporativos. Pero tú imagínate la gente que trabaja en la calle, tipo en la obra, o que trabaja en restaurantes. Que La al gente final- ilegal, la que gente tiene que aguantarse cualquier tipo de trato. trato, Ujú. porque no puede decir nada. En conclusión, gente, vayan a terapia, hagan yoga o boxeen, descarguen su ira en donde más les guste. No con las personas, porque al final lo que venimos diciendo, trabajamos con personas, somos personas y nos gusta que nos traten como personas y personas decentes. Y amigos, todo pasa. Uno es como, no, si me voy de acá, se va a acabar el mundo. No, no se acaba el mundo. Aparte, somos súper reemplazables. Aunque uno crea que es la mejor pera del desierto, no existen peras en el desierto, pero imagínense que es la última pera en el desierto. Siempre va a haber Nos algo. van a reemplazar bien fácil. Y aparte,
Y es normal, Sí. porque así como tú también renuncias, también te pueden decir adiós y gracias. Entonces, si están en un empleo que de verdad llevan mucho tiempo pensando, no quiero estar acá por este personaje, si no pueden hacer nada y de verdad ya O no si hay ya nada que hacer, denunciaron, y no hay tampoco nada pasa que nada, cambie. amigos, ese no es el lugar. No. O sea, porque al final también las consecuencias incluso pueden ser letales para la persona. Ha habido muchos casos tipo de una ansiedad crónica en las personas, tipo ataques de pánico, o sea que Y no no es vuelves a ninguna ser broma igual. y no es broma, o sea, por lo que te decía al Ajá. principio, que muchas personas que quizás son más duras o son esos jefes manipuladores dirán, están exagerando muchísimo, pero no, es que hay muchas personas que yo creo que se han llegado a suicidar, Caro. Sí, O seguramente sea, habrán historias densas en ese sentido y tenemos gente muy cercana donde sí quedó con secuelas psicológicas que pues están trabajando, pero que incluso nos lo dice como es que yo desde esa vez no he podido volver a ser como la misma o el mismo, Ujú. de estar tranquila, o cada vez que ya me enfrento a un nuevo trabajo, siempre es el temor de, ¿y si me vuelve a pasar esto? ¿Y si vuelvo a encontrar? Entonces, no es el lugar donde deben estar. No. Trabajos hay miles, a veces es difícil, sé que a veces angustia, da miedo, lo que sea, pero si no empezamos a generar conciencia y como a frenar esos actos, pues va a seguir pasando. Seguramente el mundo va a seguir y habrán este tipo de personajes. Que no van a cambiar. Sí, pero yo creo que el granito de arena es en uno actuar, poner límites, salir de ahí, y si uno puede ayudar al otro a hacer lo mismo, pues Claro, y ahí hay lo países ves. que defienden mucho al trabajador, que la ley de verdad funciona. Hay sindicatos en muchos países o en muchos Ajá. gremios que te pueden ayudar a ti como trabajador. Y yo creo que lo que dice Caro al final es importante ir alzando la voz de a poquito, porque, a ver, uno a veces tiende a ser egoísta, ¿no? Pero si dejáramos de ser un pelín egoístas, toda la gente que viene detrás de nosotros y que va a seguir teniendo ese mismo jefe, la va a tener igual de complicada que tú. Y al final, bueno, si no puedes hacer nada, como dice Caro, hay muchos trabajos, aunque cueste, pero una puerta que se cierra, abre otra. O sea, y puede Tal abrir cual. otra mucho más grande. Yo creo que ahí tenemos una chamba nosotros, o sea, cada uno, de que si tenemos un jefe maltratador, irnos trabajando esas cositas que nos fueron hiriendo para reconocer que seguimos siendo capaces y que podemos trabajar en otro lugar siendo igual de capaces o mucho mejor que antes. Y a los jefes maltratadores, hagan algo con sus vidas. Bueno, gracias por escucharnos. Sí. Yo me desahogué mucho. Tú también, no, Sí, no me sí, habías sí. contado esa historia. ¿No? No. Pues mira, la tenía ahí. Ajá, en el guardada. corazón. Y bueno, nada, sigan compartiéndonos sus historias. Vieron que al final este es un espacio, como les dijimos, y que se vamos a seguir repitiendo, de catarsis también para contar, para que nuestras historias sirvan de espejo o reflejo y espejo es lo mismo. Sí, ¿no? Para que Sí. sirvan de espejo. Y pues, Oigan, nada. y también lo que hablábamos, si tienen historias y que quieren contar acá en este contexto, no importa dónde estén, sea aquí en Madrid o en otra ciudad del mundo, México, nos dicen, Colombia. o sea, nosotros encantados, ya tenemos un par de gente que vamos a estar trayendo, pero pues la idea es eso, como escucharlos, desahogarnos. Y no solamente nuestras historias, ¿no? Que hay todavía, pero sí también escuchar sus historias. Porque siento que acabamos a ventilar como toda nuestra vida. A mí no me importa. Totalmente. Nada, nos vemos en el Bueno, próximo episodio. Gracias. Bye, bye. Chao. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios y sobre todo, comparte este espacio con alguien que también diga. Quiero matar a mi jefe o a mi empleado. Nos vemos en el próximo episodio.